Muy bien. He andado un poquillo con carraspera, pero aquí andamos. Gracias a Dios que nos permite predicar su palabra. Bueno, vamos a abrir la Biblia, hermanos. Por favor, ahí en Mateo. Continuamos con el libro de Mateo, hermanos. Vamos a ver. Déjenme les digo el pasaje. A ver si me pueden ayudar, hermanos. Ya lo encontré. No lo tenía aquí anotado. Es Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Y vamos a estar hablando de el Señor de la mies. Mateo 9, 35 al 38. Le voy a dar lectura, hermanos. Si gustan seguirme, y al final nos ponemos en manos de Dios. Dice así la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu bondad, Señor, porque nos has dado nuevamente, Señor, un día más de vida para estar en tu casa de oración, alabándote, Señor, exaltando tu santo nombre y escuchando tu palabra, Señor. Queremos rogarte en esta noche, Señor, que tú nos ayudes con tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos escuchar tu voz el día de hoy, así como tus discípulos te escuchaban a ti, Señor, cuando te sentabas con ellos, Señor, en la barca, en los lugares públicos, Señor, cuando estabas con ellos en privado, Señor, hablándoles así, de esa manera, Señor, tan clara. Queremos escuchar tu voz en esta noche, Señor, y que nos hables a cada uno conforme a nuestra necesidad. Gracias, bendito Señor, y te pedimos que nos ayudes en todo momento, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. Gracias, hermanos, por el apoyo que nos dan en la oración. Bueno, vamos a estar, les decía, hablando del Señor de la mies. Aquí tenemos un pasaje en donde el Señor Jesucristo, cuando se encontraba predicando en las ciudades, en las aldeas, estaba enseñando también en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino, versículo 35, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Dice ahí la palabra que él miraba a las multitudes, versículo 36, y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo, hermanos, veía a las multitudes no como la multitud en sí, no como un montón de gente, sino el Señor pensaba en las multitudes, en cada uno de los que estaban ahí, porque Él los conocía. El mismo Señor Jesucristo los había creado. El mismo Señor Jesucristo había pensado en ellos en su mente omnisciente, cuando estaba a la diestra del Padre en la eternidad. Había pensado en esas multitudes y había pensado que iba a venir Él a salvarlas.
Y cuando las tenía él enfrente a esas multitudes, las vio y estaban, dice la palabra ahí, que estaban dispersas, estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces las multitudes, hermanos, dependían de las enseñanzas de los escribas y los fariseos. Ellos no tenían un amparo espiritual verdadero. Todas las enseñanzas que tenían estaban limitadas a ser guiados por ciegos. El mismo Señor Jesucristo dice, son ciegos guías de ciegos. Ellos cuando enseñaban la ley, seguían dejando velado el entendimiento de la gente, porque Dios no estaba ahí para ayudarlos a enseñar las escrituras. Entonces, el Señor Jesucristo sabía todo esto. Sabía que los escribas y fariseos, que eran quienes debían ser los pastores de esas multitudes, no estaban interesados en ellos. Estaban interesados en recibir la alabanza de esas multitudes, en recibir los halagos de esas multitudes, los reconocimientos públicos. Eso sí estaban interesados, pero en sus almas no estaban interesados para nada. Los escribas y fariseos eran quienes debían ser los pastores de esas multitudes. Sin embargo, no actuaban como tales. Y el Señor Jesucristo, al verlos dispersos y al verlos desamparados, como ovejas que no tienen pastor, y todo esto el mismo Dios lo había visto, y el mismo Dios lo había profetizado a través de los profetas Oseas y otros profetas, en donde se veía a la multitud desamparada y dispersa, como ovejas que no tienen pastor. Entonces el Señor Jesucristo veía cómo los mismos escribas y fariseos, que eran los maestros del pueblo de Israel, los tenían así, desamparados. Y estos escribas y fariseos, hermanos, no podían ser o no estaban calificados para ser maestros o para ser pastores del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, era el pueblo amado de Dios, era el pueblo escogido de Dios. Por eso al Señor Jesucristo le dolía que estuvieran así. Los escribas, hermanos, ellos no podían enseñar la palabra de Dios, porque ellos no enseñaban con autoridad. Ellos enseñaban de una forma sorprendente para el ser humano. Se aprendían la ley de memoria, hermanos. Se aprendían libros completos de la ley, y la gente los admiraba por eso. Pero ellos no podían enseñar a las multitudes, porque ellos mismos no vivían la misma ley de Dios. Ellos mismos quebrantaban la ley de Dios, devorando las casas de las viudas, amando los primeros lugares en las sinagogas. Todo eso, en lugar de darle la gloria a Dios, ellos iban en contra de la misma palabra de Dios. Y no se diga así también de los fariseos, que amaban todas estas cosas. Y también el mismo Señor Jesucristo dice que si la justicia nuestra o de las personas, de los discípulos que escuchaban al Señor, no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no podían entrar al reino de Dios. Entonces ellos no podían, hermanos, enseñar la palabra de Dios. No podían ellos alimentar al pueblo de Israel, que era la amada del Señor. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, se conmovía en su corazón cuando veía a las multitudes que estaban desamparadas. Todas esas multitudes, hermanos, todas esas multitudes eran personas que habían sido llevadas hasta un punto en el que solamente era cuestión de cosechar. Ellos ya habían de alguna manera escuchado que iba a venir un Salvador. Los mismos profetas se habían encargado de anunciar todo esto. Los que sembraron habían sido los profetas. Los
el mismo Moisés se encargó de dar la ley al pueblo de Israel. Y los mismos profetas y sacerdotes habían estado sembrando durante todos los años hasta llegar a ese punto que llegara el Mesías delante de ellos, el Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice la mies, a la verdad, en el versículo 37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Vamos a estar viendo, hermanos, tres cosas de aquí de este pasaje, que son: ¿quién es este Señor de la mies? También vamos a ver, si Dios nos ayuda, ¿qué es la mies del Señor? Y al último, hermanos, vamos a ver cuál es la solución que el Señor Jesucristo pone a su tristeza. El Señor Jesucristo tiene una tristeza en su corazón. Estaba conmovido, sintió compasión de las multitudes. Y el Señor Jesucristo pone una solución. Y aquí mismo nos lo enseña este pasaje. Entonces, hermanos, ¿quién es el Señor de la mies? El Señor Jesucristo, hermanos, siendo aún el Hijo de Dios, Él nunca proclamó un poderío sobre el pueblo de Israel. Él nunca se mostró como el dueño del pueblo de Israel, de esas multitudes. Él podía hacerlo, pero Él no venía a eso. Él venía a glorificar a su Padre Celestial. Nunca se adueñó de la mies. Siempre le dio el lugar a su Padre Celestial, el lugar que Él merecía. Entonces Él viene a enseñarnos que nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos darle el primer lugar a Dios y darle todo el poder a Él. No porque no tenga poder el Señor. Nosotros no le damos poder en el sentido metafísico a Dios. Dios tiene mucho poder. Nosotros le damos poder a Dios en el sentido de que tú le das poder, el poder de tu vida. O sea, poder sobre ti. Él puede mandar sobre ti. Tú le das ese poder al Señor. Él no llega a arrebatártelo, tú se lo das para darle la gloria a Él. Entonces, el Señor Jesucristo de esta manera siempre le dio toda la gloria, toda la honra, todo el poder a su Padre Celestial. Nunca se proclamó dueño de la mies. Incluso en una ocasión, hermanos, mencionó una parábola en la que pone a su Padre Celestial como el Señor de la viña, y a los labradores, que eran los escribas y fariseos, quienes debían dar la palabra de Dios y no lo hacían, pone a ellos como los viñadores o los labradores malvados, que muy pronto estarían crucificándole. Él mismo se pone como el hijo del Señor de la viña, el mismo Señor Jesucristo. Él no dice yo soy el Señor de la viña, sino Él se pone como el hijo del Señor de la viña. Amén. Y Él dice: rogad al Señor de la mies. El Señor Jesucristo reconoce que hay un Señor de la mies, que es el Padre Celestial. Entonces el Señor de la mies es Dios el Padre, creador de la humanidad. Dios el Padre, hermanos, aparece en el Génesis como el autor de la creación. Dios ideó en su mente y en su corazón toda la creación. Toda la hermosura de la creación viene de la mente y el corazón de Dios. Amén. Incluso ahora, hermanos, debido al pecado, la creación tiene una maldición de Dios por el pecado. Antes no había ni espinas, no había ni plantas con espinas, ni cardos, no había nada de eso.
Antes se podía labrar la tierra sin ni siquiera tener necesidad de limpiarla. Ahora, por el pecado del hombre, Dios maldijo la tierra. Y aún así, hermanos, aún así, con todo eso, la creación es hermosa. La creación que Dios hizo, hermanos. Y todo eso viene de la arquitectura de Dios. En el corazón de Dios fue que se formó todo eso. Dios en la eternidad pensó en toda la creación. Y cuando pensó en la creación, también pensó en el hombre. Dios pensó en la creación, organizó toda su mente y su corazón para que fuera terminada en 6 días y que al 7º día pudiera reposar. Y en esos 6 días, hermanos, en los primeros 5 días creó todas las cosas. Y en el 6º día fue que creó al hombre, porque lo puso, hermanos, como la corona de la creación. O sea, el mismo Dios se encargó de poner al hombre ahí con el propósito de que el hombre adorara a Dios, de que el hombre fuera administrador de los bienes de Dios. Amén. El mismo Dios se encargó, hermanos, de que el hombre fuera un adorador por toda la eternidad. Era el plan de Dios, que el hombre se multiplicara y llenara la tierra, para que todos los hijos de los hombres adoraran a Dios, así como lo hacen los ángeles en el cielo. Pero el hombre luego pecó y el hombre terminó por estar fuera de la gloria de Dios. Dios puso al hombre en la tierra, y una vez, hermanos, que el hombre peca y es arrojado del huerto de Edén, entonces viene la necesidad de un Salvador. Podemos decir entonces, hermanos, que el Señor de la mies es también el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, cuando el hombre pecó y fue arrojado de la presencia de Dios, el Señor Jesucristo se puso a sí mismo como un voluntario para rescatar a la mies, para rescatar a la humanidad. Entonces, hermanos, Dios el Padre es el Señor de la mies, porque el Señor Jesucristo así lo reconoce. Amén. Pero el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, el heredero de todo. Todas las cosas en el mundo, hermanos, y en el universo fueron creadas por medio de Él y para Él. Amén, amén. Todo le pertenece al Señor. Gloria a Dios. Aunque Él nunca se dio gloria a sí mismo, hermanos. Por eso Él no se pone como el Señor de la mies. Pero Él, por herencia, hermanos, le pertenece toda la humanidad. Y Él se la ganó. No solamente le pertenece por herencia, sino que Él se la ganó en la cruz. Muriendo en la cruz, se ganó que Él fuera el Señor de todo. El Señor Jesucristo. Entonces, la segunda persona de la Trinidad es el Señor de la mies. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo también podemos ver que cuando Dios creó todas las cosas, la misma palabra de Dios es el verbo creador de Dios. El verbo de Dios, la palabra creadora, fue la que fue encarnada y es el Señor Jesucristo. Por eso todo le pertenece. Por eso decimos que el mismo Señor Jesucristo es el creador de la mies. Él mismo creó a la mies. Él mismo creó a la humanidad. Y también, hermanos, el Señor de la mies es el Espíritu Santo. El Señor de la mies es el Espíritu Santo de Dios, quien obra en el corazón del hombre. Porque, hermanos, sin el Padre no hay una creación. No hubiera una creación. Sin el Hijo no hubiera la salvación de esa creación. Amén. Tanto de la creación como del hombre. Y sin el Espíritu Santo, hermanos,
no habría entendimiento de la palabra, no habría entendimiento del Evangelio. Sin el Espíritu Santo no habría proclamación del Evangelio. Amén, amén. El mismo Señor Jesucristo, vemos ahí en el versículo 35, que recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. El Señor Jesucristo mismo predicaba el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de Dios, la salvación. ¿Por qué no iba a ser Él el Señor de la mies si Él mismo iba a morir por todas esas multitudes que estaban ahí, por las cuales Él se conmovió? Él a eso había venido a la tierra a morir por la mies. Entonces, hermanos, podemos nosotros ver que el Señor de la mies es el Dios trino, es el Dios que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el Señor de la mies, a quien nosotros debemos reconocer como el Señor de la mies. Y también, hermanos, ahorita dijimos que íbamos a hablar un poquito de qué es la mies del Señor. Bueno, la mies, hermanos, lo que significa es una palabra que simplemente significa cuando los sembradíos están ya listos, maduros, ya para cosechar. Ya se hizo la preparación de la tierra, ya pasó tiempo suficiente para que empezara a crecer. Ya empezó a dar fruto la tierra y ya está listo, o sea, ya hasta cambió de color el sembradío. Eso es la mies. La mies es tanto los cereales o los sembradíos como el estado de esos sembradíos que ya están listos para cosechar. Entonces, la mies, hermanos, es el pueblo escogido de Dios, Israel. El Señor Jesucristo, hermanos, el apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo, nos enseña que el Señor Jesucristo vino a morir primeramente por el pueblo de Israel, al judío primeramente y también al griego. Primeramente vino por su pueblo. Ahí en en el Evangelio de Juan vemos que también se nos enseña: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino primeramente al pueblo de Israel. Amén. Entonces, la mies, hermanos, primeramente podemos ver que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la mies del Señor. Y lo decimos en primer lugar porque a eso vino el Señor Jesucristo. Vino a morir por toda la humanidad. Vino a dar su vida por toda la humanidad. Así dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque todo el mundo, hermanos, todo el mundo estaba en el corazón de Dios, o está en el corazón de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de Él. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que el pueblo de Israel, más en particular el pueblo de Israel, es la mies de Dios. ¿Cómo llegó a ese punto, hermanos, de preparación? Porque podemos ver en la Escritura cómo desde que Dios les da la ley a través de Moisés, ellos empiezan apenas a gatear. Ellos empiezan como niños a crecer en el Señor con la ley de Dios. Y luego cuando va creciendo, dice el apóstol Pablo también que la ley es el ayo, ¿verdad? Es como un esclavo que cuida de un niño hasta que es mayor, hasta que cumple la mayoría de edad. Entonces, ese ayo que es la ley fue la que empezó a alimentar el pueblo de Israel cuando apenas empezaba, cuando apenas nació el pueblo de Israel. Dice el Señor una palabra muy hermosa:
de Egipto llamé a mi hijo. El Señor, Dios, llamó al pueblo de Israel de Egipto porque era su hijo y quería que salieran de ahí, porque quería que tuvieran comunión con Él. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, empieza a gatear con la ley y empieza a ser suministrada esa ley a través de los profetas, a través, de los sacerdotes, a través de los jueces también, más adelante, a través también, hermanos, de los príncipes de Israel, a través de los profetas. Cuando el pueblo de Israel ya no le quería hacer caso a los sacerdotes, entonces Dios manda profetas. Y sigue creciendo el pueblo de Israel, tropezando, pero siguen creciendo. Y Dios, hermanos, en su perfecta omnisciencia, Él sabía cuándo iba a venir el Señor Jesucristo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios tenía todo establecido en su mente, aún el día en el que el Señor Jesucristo iba a nacer aquí en la tierra, aún el día en el que Él iba a estar enfrente de esas multitudes, compadeciéndose de ellas. Dios, hermanos, tenía todo ya trazado en su mente. Y el pueblo de Israel, hermanos, hasta ese punto había sido preparado. Podríamos decir que había sido limpiado, había sido purificado. Muchos de los del pueblo de Israel no se supo más dónde quedaron. Muchas de las tribus no se sabe dónde quedaron. Solo Judá y Benjamín y algunos levitas que vivían entre estas dos tribus, Judá y Benjamín, aunque había otros levitas que vivían entre las demás tribus. Pero por eso tenemos ahí en el Nuevo Testamento que la tierra se llama Judea, porque eran los judíos, era el pueblo que había quedado. Empieza a reducirse el remanente, hermanos, y Dios envía en ese preciso momento, cuando Él sabía cuándo era el tiempo, envía al Salvador. Y llega el momento, hermanos, de la cosecha. Ya todo estaba preparado. Los discípulos no habían sembrado nada. ¿Quiénes habían sembrado? Desde Moisés, desde los patriarcas, desde Moisés, desde los sacerdotes, desde los profetas, desde los que regresaron a construir el templo. Todos ellos habían estado sembrando y habían estado preparando el sembradío para que llegara el punto en el que la mies estuviera lista para la cosecha. Llega el Señor Jesucristo para dar el zarpazo y decir: vamos a cosechar todo esto, pero son muchos, la mies es mucha y hay pocos obreros. El mismo Señor Jesucristo sabía que había necesidad de más obreros todavía. Estaban ahí los discípulos, estaba ahí el mismo Señor Jesucristo, pero el mismo Señor Jesucristo sabía que había necesidad de más obreros, porque era mucha la mies, aunque muchos no estaban incluidos en esa mies, porque muchos no querían saber nada del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos también, como dijimos, que el pueblo escogido de Dios es la mies. También el pueblo escogido de Dios somos la iglesia. Nosotros, hermanos, ahorita dijimos que el Señor Jesucristo vino primero por el pueblo de Israel, pero también vino por los demás, ¿verdad? Específicamente por su iglesia. Nosotros, hermanos, somos también la mies del Señor, a quien el Señor ya nos cosechó. Nosotros escuchamos un día la palabra de Dios, nosotros un día creímos en la palabra de Dios y el Señor nos mandó con obreros, con pastores que nos alimentaran. Y nosotros estamos aquí, hermanos, igual alimentándonos, recibiendo el alimento espiritual, porque es lo que el Señor mandó en su palabra, que nosotros nos alimentáramos de su palabra para que tuviéramos crecimiento como la mies del Señor. La mies del Señor también es su iglesia, que fue comprada con su sangre en la cruz. También, hermanos, aunque fuimos al revés, ¿verdad?, de lo particular a lo más general, la humanidad perdida por la cual el Señor murió también es la mies del Señor.
Pero esa mies, hermanos, nos corresponde a nosotros ir a cosecharla, ir a cegarla. Es más, nosotros no cultivamos nada de eso, hermanos. Nosotros ya hubo mucha gente, hermanos, detrás de nosotros que estuvieron compartiendo la palabra. Amén. Y nosotros solamente vamos a ir, hermanos, a tomar el fruto ya. Ya está listo, hermanos. No hay que esperar más. Ya está listo. Solamente hay que ir a cosechar lo que es del Señor. Lo que es del Señor de la mies. Entonces, esa humanidad perdida por la que Cristo murió es también la mies del Señor. Pero hay que ir por ella. El Señor espera que nosotros, hermanos, vayamos por esa mies, a cosecharla. Dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y por último, hermanos, ¿cuál es la solución que el Señor Jesucristo pone a este problema? ¿Cuál es el problema que hay? Que hay mucha gente, que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Él plantea un problema, algo que le da mucha tristeza en su corazón. Él se compadecía tuvo compasión, dice el versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo le había dolido en su corazón ver a las almas por las cuales Él iba a morir, por las que Él había venido a morir. Le dolía no poder atenderlas a todas, porque necesitaban más obreros. Hay un momento en la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Esdras, donde se da la ley de Dios, la lectura de la ley de Dios. Y cuando están leyendo la ley de Dios, mientras Esdras está leyendo la ley de Dios, había ahí intérpretes, gente que le explicaba a la gente lo que significaban las escrituras, ponían el sentido a la palabra de Dios. Entonces se necesita gente, hermanos, que dé la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. ¿Cuál es, hermanos, esta solución que el Señor da? Vamos a ver aquí. El versículo 38 nos lo dice. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La solución, hermanos, está en la oración. Amén. Porque la oración es que tú hablas con Dios. Y cuando tú hablas con Dios y cuando Dios te escucha, imagínate lo que puede hacer Dios. Si tú hablas con una persona y la persona te escucha, y una persona que aquí en la tierra que tenga alguna especie de poder, alguna especie de autoridad, si puede una persona hacer algo grande, imagínate si tú hablas con el más alto de todos, con el Creador, con el poderoso. Si tú hablas con Él, imagínate lo que puede hacer. Es la oración. Cuando tú vas a orar con el Señor escucha tu oración y Él hace cosas grandes. Entonces, por eso el Señor Jesucristo no tenía en poco la oración, no tenía en poco el hablar con el Señor de la mies y el enseñarle a sus discípulos que oraran al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La oración, hermanos, es una manera de darle la gloria a Dios. Si nosotros nos movemos por nosotros mismos, si nosotros esperamos improvisar y sobre la marcha que Dios vaya haciendo las cosas, hermanos, así no funciona. Si no funciona, cuando nosotros oramos al Señor, lo ponemos en manos de Dios y cuando Dios nos responde nos damos cuenta que lo que está pasando viene de Dios y no tienes lugar a envanecerte ni a jactarte de que tú hiciste algo, sino que tú le vas a dar toda la gloria a Dios porque tú lo pusiste en oración. Entonces el Señor Jesucristo pone esta solución a este problema. Humanamente parece que no es una solución. La mente carnal se opone a las cosas de Dios y dice, esto no es para nada una solución.
Hay que hacer algo. Y nosotros nos preocupamos por hacer algo en la carne. Pero el Señor dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta, hermanos, es una solución también. Es una solución eterna. No es una solución pasajera. No es un parche nada más que se puso ahí, sino es una solución que va a encargarse de terminar con el problema. El Señor Jesucristo lo sabía, y por eso Él acude al Padre Celestial. Por eso les pide a sus discípulos que lo apoyen orando al Padre Celestial, para que rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque no somos nosotros, hermanos, los que escogemos a la gente que sirve al Señor. No somos nosotros los que escogemos a la gente que va a ser salva. Es Dios. Solo eso le pertenece a Dios, nada más. A Dios le pertenece la decisión de quién va a servir a Dios de una forma especial, con un don o con otro don, con un ministerio o con otro ministerio. Pero es Dios el que lo hace, porque Él es el Señor, hermanos. Él es el Señor de la mies, no nosotros. Entonces, esta solución, hermanos, tiene que ver exclusivamente con el Señor de la mies. Por eso no puede haber otra solución. No puede ser una solución humana. No es como una empresa terrenal en la que se necesitan soluciones rápido y prácticas. Soluciones prácticas. Esto es diferente, hermanos. Se le pide al Señor de la mies autorización, porque necesitamos obreros, porque la mies es mucha. Amén, amén. Y Dios, hermanos, nosotros no nos vamos a compadecer más que Dios. Nosotros, si tenemos amor por las almas, es porque Dios lo puso ahí en nuestro corazón. Todo viene del Señor. El Espíritu Santo de Dios derramó ese amor en nuestro corazón. Entonces, imagínate, tú no vas a hacer las cosas a la manera humana. Tú lo que vas a hacer es decirle al Señor de la mies que te ayude y que envíe obreros a su mies. Amén. Y así es en todo, hermanos. Así es en todo en la vida cristiana. Nosotros queremos soluciones prácticas, soluciones humanas. Pero qué mejor, hermanos. Lo mejor es ir al Señor de la mies. Nosotros somos la mies del Señor, ahorita decíamos. Nosotros le pertenecemos a Dios. Si tú le perteneces a Dios, debes acudir a tu Señor. El que tú has dicho que es tu Señor, a ese debes acudir. Debes demostrar que es tu Señor dependiendo de Él, poniendo las cosas en sus manos para que Él actúe y para que tú en su momento le des la gloria al Señor. Y entonces, hermanos, es una solución eterna. Cualquier solución que nosotros pongamos, cualquier parche que pongamos se va a abrir, se va a romper y va a ser peor la rotura. Cualquier reparación que queramos hacer, hermanos, a los odres, se va a hacer que se rompa, hermanos. Cuando queramos ponerle cosas ahí adentro, se va a romper. Pero cuando nosotros acudimos al Señor, al poder de Dios y de su Santo Espíritu, entonces, hermanos, pasan cosas eternas aquí en la tierra. Las cosas eternas no pasan nada más allá en el cielo, también pueden pasar aquí en la tierra. Ha pasado contigo. Cuando conociste al Señor, tú conociste al Señor y recibiste la vida eterna aquí en la tierra. Ya la tienes, la vida eterna. El Señor te la dio porque Él murió en la cruz por ti, derramó su sangre por ti. Él tiene una solución eterna. Si tú oras por las almas que no se han convertido al Señor, las almas que tú amas, que te rodean, si tú oras por esa gente, entonces el Señor te va a dar una solución eterna. Pero tienes que rogar al Señor de la mies. Él es el dueño de la mies, no nosotros. Él es. Y es una solución, hermanos, clara y específica. No es una solución que nos deje dudas de ninguna manera. Es clara y es específica, y podemos decir que es sencilla. Es sencilla de entender. ¿Cuál es la solución? Que envíe obreros
a su mies. Que Dios lo haga. No, el Señor Jesús no se agarró a reclutar más discípulos de los 12 que ya estaban establecidos por el Señor. No se agarró a buscar a hacer más prosélitos, porque Él necesitaba, mira cuánta gente hay aquí ya. Él no se agarró de esa manera, sino que Él le rogó al Señor de la mies que enviara obreros a su mies. Amén, amén. Y uno, hermanos, fíjense el poder de la oración. El poder no de la oración en sí, sino el poder de Dios cuando tú oras. Una respuesta que tuvo Dios para con su Hijo, para con los discípulos que oraban, que enviara obreros a su mies. El apóstol Pablo, hermanos. Una gran respuesta de Dios. Un hombre entregado al Señor, a la predicación de su palabra. Apolos. Muchos resultados, hermanos, de estas oraciones. Una persona que hubiera hecho a un lado a Dios y hubiera querido reclutar gente por su propia cuenta, no hubiera logrado nada, hermanos. No hubiera conocido ni a Apolos, ni hubiera conocido a Pablo, ni a ninguno de los demás discípulos que llegaron después como resultado de esta oración. Y muchos más que vinieron y que siguen naciendo, hermanos, y que Dios sigue llamando para predicar su palabra. Por eso nosotros debemos continuar, hermanos, con esto que el Señor le pidió a sus discípulos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es una solución clara y específica. Todo es igual, hermanos, en las cosas de Dios. No batallemos, no busquemos más. No hay nada más allá. Es esto nada más. Se sigue aplicando el mismo versículo en la actualidad. No hay nuevos métodos. Esto es nada más lo que el Señor estableció y es donde el Señor se va a glorificar. En el Espíritu Santo de Dios obrando a través de nosotros, en el Señor Jesucristo por la obra que hizo en la cruz, en el Padre Celestial que es el Señor de la mies, el Creador de la humanidad, el Creador de quienes serán salvos, que a nosotros nos corresponde predicarle a la gente que está afuera para que se salven. El Señor de la mies. Fíjense la actitud, con esto termino, hermanos. La actitud del Señor Jesucristo hacia las personas que no conocían o que no sabían de la palabra de Dios. La actitud ahí en el versículo 36 vemos que es de compasión. El Señor Jesucristo nunca señaló los errores que tenían esas multitudes. Seguramente ahí había publicanos y pecadores, pero Él nunca recriminó nada de eso, hermanos. Él venía a salvarlos de sus pecados. Amén. Él venía a morir por ellos con su sangre, y una vez que ellos fueran salvos, Dios mismo los iba a sacar de esa podredumbre. Pero Él nunca, hermanos, nunca mostró una especie de celo farisaico, vamos a, si me permiten llamarle así, diciendo todos estos, como los fariseos decían, ninguno de estos, la multitud está maldita porque no conocen la ley. Los fariseos realmente eran los que estaban malditos porque conocían la ley y no la cumplían. Entonces, hermanos, hay que quitarnos esos sentimientos de falso celo de Dios. Y por ejemplo, juzgando a las personas que están danzando ahorita allá afuera, celebrando las fiestas de la idolatría. Nosotros no vamos a festejar con ellos. Nosotros no vamos a hacer nada de lo que hacen ellos. Pero sí nos vamos a encargar de orar por ellos y de hablarles de la palabra de Dios, porque Dios se va a encargar de salvarlos, hermanos. Es Dios el Señor de ellos. Algunos de los que están ahorita allí danzando, hermanos, algunos, y espero que todos, se van a salvar si alguien les predica el evangelio. Por eso hay que rogar, hermanos, porque hay mucha gente, es mucha la mies. Hay que seguir con esta oración del Señor que un día pronunció con su boca: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros
a su mies. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de meditar en ella. Gracias, Señor, por la ayuda que nos has dado con tu Santo Espíritu, por guiarnos, Señor, en todo momento. Te pedimos, Señor, que siga habiendo en nuestro corazón lo que había en tu corazón en ese momento, Señor, cuando te compadeciste de las multitudes. Y esa necesidad, Señor, de ir a ti, de ir al Señor de la mies, para rogarte que envíes obreros, Señor, para rogarte que nos ayudes, Señor, en la predicación de tu palabra, que nos ayudes, Señor, a compartirla, para que haya resultados de parte tuya y no de parte nuestra, Señor. Resultados eternos que permanezcan para siempre, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.